este año ha sido profetizado en esta casa como el año de la oración. Este año ha sido profetizado como el año de la oración para Castillo de Rey La Fe. Y creo que es importante hacer buenas preguntas en nuestro caminar en la fe acerca de la oración. Y nosotros, si no estamos seguros, por ejemplo, ¿cuál es la pregunta que nosotros podríamos hacer con respecto a la oración? ¿Qué es orar? ¿Cómo se ora? Tal vez para los que ya tienen más años en la fe, pues bueno, dicen, pues orar pues es simplemente hablar con Dios. Tal vez para los que apenas están comenzando dicen, es que yo nunca había orado en mi vida. Yo tal vez, no sé, había hecho algunos rezos o me habían enseñado algunas cosas que yo repetía, pero realmente no teníamos esa habilidad para orar. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿qué es orar? La respuesta que típicamente reciben es, pues orar es simplemente hablar con Dios. Y así como tú hablas con una persona, como hablas con tu esposo, con tu esposa, y si bien eso es cierto, orar, di conmigo, es hablar con Dios, creo yo que va más allá de simplemente hablar con Dios. Y mira, quiero que leamos Lucas capítulo 11, versículos 1 y 2. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y me gustaría que todos lo leyeran conmigo. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo, muy bien. Se fijaron que hubo un discípulo valiente que le dijo a Jesús, Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso que estabas haciendo en ese cierto lugar? Cuando viniste, estábamos viendo que algo estabas haciendo y creemos que estabas orando. Y queremos que nos enseñes a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces hubo un valiente que se atrevió a hacer una pregunta que tal vez pensó que podía ser una pregunta tonta, pero recibió una respuesta de parte de Jesús. Y el hecho de que haya recibido una respuesta de Jesús, más allá de, pues orar es simplemente orar con Dios, me hace pensar a mí que orar es más que orar, que es más que hablar con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, podemos ver que Jesús no solamente se limitó a decir orar es hablar con Dios, sino nos dio una respuesta dibujando un patrón muy particular que nos enseña cómo poder nosotros imitar la forma en la que Él habla con Dios como Padre. Y antes de ir más allá, quiero enseñarte, di conmigo, 2 cosas antes de orar. 2 cosas antes de orar. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Vamos a leerlo juntos. ¿Ya lo pusieron? Ya. 1, 2, 3. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces Jesús empieza a decirles aquí en Mateo 6, que es el mismo capítulo que Lucas 11, pero visto desde los ojos de un discípulo que vivió con Jesús, Mateo. Y Jesús cuenta que Jesús les dice, cuando ores, di conmigo, cuando ores, apártate solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, punto número 1, Jesús nos dice, cuando oremos o antes de orar, di conmigo, ve a un lugar. Ve a un lugar. Encuentra un lugar donde te encuentres con Dios. Y si bien es cierto que podemos orar en todo lugar, y podemos orar en todo lugar, oramos en la iglesia, oramos en las calles, podemos orar en cualquier lugar, pero Jesús nos está diciendo también que debemos de tener un lugar en donde podamos hablar con Él a solas y en privado.
A mí me encanta, yo estoy casado, tengo 14 años, ya para 14 años de casados. Fuimos novios, mi esposa y yo, durante 5 años, y me encanta pasar tiempo con ella. En público, me encanta disfrutar con otras parejas, con otras familias, nos gusta mucho, pero también me gusta pasar tiempo con ella a solas, porque la amo y me gusta platicar con ella a solas. ¿Crees tú que si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, a Dios no le guste hablar contigo a solas también? Dios disfruta de hablar contigo a solas. Aquí estamos alrededor de Dios, pero cuando estamos en nuestro lugar, estamos a solas con Dios. Así que encuentra un lugar, pero también quiero decirte que a menos que hagas tiempo para orar, no vas a tener tiempo para orar. Funciona más o menos igual con la comida. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes comen 3 veces al día? O 5 veces, o 7, o los que sean. El desayuno, el doble desayuno, el snack, la comida, el doble snack. Bueno, y tú más o menos balanceas tu día conforme a tus tiempos de alimentación, ¿verdad que sí? Dices, voy a desayunar más o menos a esta hora, después voy a comer a esta hora, después voy a cenar a esta hora. Y funciona, y los que tienen un balance, no como otros amigos míos, les funciona eso, y las dietas funcionan que sigas un horario estricto de comidas. Así que si tú quieres que tu vida de oración funcione, tienes que diseñar tu estilo de oración también. No estoy diciendo que dejes de orar en todo lugar, pero tenemos que tener un lugar en donde vayamos con Dios y tengamos un momento a solas con Dios. Mi lugar favorito de oración, y más que un lugar, es el tiempo de oración. A mí me gusta orar en la mañana cuando me estoy preparando para irme a la oficina. Yo me levanto en la mañana, me baño, me cambio, y mi primera parada en el día es la cocina. Ahí preparo mi café, ahí saco mis toppers porque soy godín, acuérdense. Preparo mi lonche y ahí estoy orando con Dios. Y estoy diciéndole a Dios, te amo, Padre, estoy aquí contigo, disfruto de estar contigo. Y empiezo a orar, después me subo al carro, sigo orando en el carro. Y Dios me habla, y Dios me ha hablado cuando tengo esos momentos. Entonces a lo mejor para ti, que dices, híjole, es que tengo un día bien ocupado, tienes que encontrar un espacio en donde tú puedas tener un tiempo privado con Dios. Mi esposa es diferente a mí. Ella, por ejemplo, su lugar favorito en Colombia, cuando vivíamos allá, tenía un escritorio blanco muy lindo, ponía ahí sus Biblias en diferentes traducciones, su taza de café, era como más metódica ella, y Dios le hablaba en ese lugar y era su lugar favorito. Entonces, independientemente de cuál sea tu lugar favorito para que Dios te hable, el baño, por ejemplo, ¿de quién es el lugar favorito el baño para que Dios le hable? También se puede abrir la regadera y Señor, abre los cielos, y empiezas ahí a cantar y a adorar. No sé, sea cual sea tu lugar, debes de tener un lugar en donde estés a solas con Dios. Y entonces di conmigo, ve a un lugar. Tenemos que tener un lugar para que Dios nos hable. Y después en el versículo 7, en el capítulo 6 de Mateo, vamos a poner el versículo 7 y vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. El segundo punto, el primero fue ve a un lugar. El segundo punto, di conmigo, ve al grano. Ve al punto. Ve al punto. Orar no se trata de ser elocuente y de tener muchísimo vocabulario bíblico o decir cosas que has escuchado a otros cuando oran en público y que tú no tienes ni la menor idea de lo que están diciendo, pero tú los estás imitando porque piensas que eso es lo correcto. Y de pronto empezamos a dejar de ser nosotros mismos, y lo que nosotros tenemos que hacer para orar, de acuerdo a lo que nos dice Jesús, es no parlotear, ser específicos, ser genuinos, ser nosotros mismos. Mire, un predicador una vez escuché que dijo, un buen cristiano tiene que orar de 2 a 3 horas seguidas todos los días.
Y dije, ay, jole, pues entonces me voy al infierno porque yo, la verdad es que no, y me obsesioné con ese pensamiento y dije, no, voy a orar 2 o 3 horas seguidas. Y regresaba del trabajo, atendía a mi esposa, etcétera. Y luego ya como a las 10:30, 11 de la noche, me metía al cuarto de oración ahí en la casa y empezaba, Padre, te doy gracias por el día de hoy. Me voy a postrar aquí en tu presencia. Y Padre, quiero decirte, y de repente me quedaba dormido porque pues ya estaba con la reserva de la gasolina. No me funcionaba eso de orar 1 hora diaria. Entonces dije, tengo que hacer algo para que mi vida de oración sea un tiempo que realmente sea significativo y que tenga una intimidad con Dios. Entonces no trates también de imitar a otros en tu oración. Hay veces que admiramos a otros hermanos y tratamos de copiar lo que ellos dicen cuando oramos en público. Y de repente empezamos a copiar hermanos que oran en Reina Valera antigua. Y de repente ellos empiezan a orar y, Señor Padre, en verdad te digo, Dios, que si tú vierais la aflicción de tu siervo. Y tú dices, ¿a poco así habla en su casa el hermano? Imagínate que le diga a su esposa, esposa, en verdad te pido, me pasaréis una tortilla para el machacado. No manches, o sea, así no hablas en tu casa. Entonces, ¿por qué oras así? O algunos hermanos que también de repente, oye, pues ellos hablan así normal. Buenas tardes, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y de repente cuando oran les das un micrófono y, ¡ah! En el nombre de Jesús, Padre. Y dices tú, wow, ¿qué onda? ¿Está enojado? ¿Qué pasa? Entonces, porque a lo mejor a él le enseñaron que orar es gritar. Y puede ser que a lo mejor ese sea su estilo. Y si es así, está bien. Pero la invitación es a que nosotros seamos genuinos con Dios y que hablemos como cuando hablamos con alguien que tú amas. ¿Cómo hablas con tu esposa? ¿Cómo hablas con tu esposo? ¿Cómo hablas con tus hijos? ¿Cómo hablas con tus padres? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Crees que a Dios le gusta escucharte hablar a ti como eres? Él ama escuchar tu voz. Él ama escuchar que hables con Él así como tú eres. Así que no seamos auténticos y seamos originales y vayamos al punto. No necesitamos decir muchísimas palabras para decir algo muy específico. Imagínese, señora, las señoras que están felizmente casadas, levante su mano. ¿Qué preferiría usted? Que su esposo le diga, mi amor, te amo, 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 o que le diga, mi amor, te amo. La segunda, ¿verdad? Es el mismo en la oración. A veces nos desgargantamos orando diciendo las mismas cosas, cuando Dios prefiere calidad a cantidad. Y lo dice Jesús mismo, no parlotes. Así que di conmigo, ve al punto. Ve a un lugar y ve al punto. Muy bien. ¿Qué no le das un aplauso al Señor? Gracias, Dios. Gracias por enseñarnos cómo comunicarnos contigo. Y después de esas 2 instrucciones que nos da Jesús, Él empieza a dibujar un patrón de oración que nos comparte para que nosotros mismos también lo hagamos. Y realmente ese patrón no es, más allá de ser una vida de oración, es una vida espiritual y una vida en general. Y esto lo digo porque a veces nos han enseñado, sobre todo cuando venimos tal vez de otras religiones, que nos enseñan a repetir cosas y a hacer oraciones que más bien son como rezos, que a veces ni siquiera tienen un significado para nosotros, porque lo decimos una y otra y otra y otra vez, sin que realmente sepamos que si termina siendo un script, una fórmula, cuando Jesús, Él no vino a darnos un script o una fórmula, sino una forma, un patrón de cómo comunicarnos con nuestro Dios. Así que te voy a dar 6 puntos, di conmigo 6 puntos que Jesús incluyó en este patrón. Y vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, versículo 9. Y comienza diciendo Jesús esto. Di conmigo, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre, papá, papito. Él comienza diciendo, tú eres hijo de Dios. Dios es tu Padre.
Y el problema es que la forma en la que vemos a Dios va a dictar la forma en la que recibimos de Dios. Si nosotros vemos a Dios como otra cosa diferente a nuestro Padre, vamos a recibir algo totalmente distinto a lo que recibe un hijo. Por ejemplo, si pensamos que Dios es un viejito allá lejos en las nubes con palancas que Él jala para que el mundo esté en control, pues eso es lo que vamos a recibir de Dios. Si nosotros vemos a Dios como a un tipo de Santo Claus que tiene una lista de los niños buenos y los niños malos, y que nuestra bendición está ligada a nuestro comportamiento, entonces que su amor, está ligado a nuestro comportamiento, eso es lo que vamos a recibir de Dios. Así que tenemos que tener claro, y Jesús lo pone como primer lugar: Dios es tu Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice así, vamos a leerlo juntos. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como a sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Abba Padre es papá, papito. Di conmigo, papá, papito, papi. A los mexicanos a veces nos han educado, especialmente a los varones, a que a papá más que se le respeta, se le teme. Y nunca le has dicho papito a tu papá, tal vez. Hoy quiero invitarte a que tu Dios le digas papi, papito, así como un niño le habla a su papá. Mire, un esclavo hace las cosas por obligación, por miedo a represalias por no hacer las cosas. Un esclavo ve la oración como una obligación. Y un hijo de Dios ve la oración como una bendición para su vida, una oportunidad para conectar con su Padre, una oportunidad para relacionarse con su Padre. Y el punto número 1 que te quiero compartir de estos 6 puntos, di conmigo: conecta con Dios relacionalmente. Conecta con Dios relacionalmente, que te quede bien claro quién es Dios para ti. Dios es tu Padre, ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros debemos de ver a Dios como un papá perfecto. Y el problema también es que a veces papá no estuvo en casa, o fue un mal papá, fue un papá que no proveyó, fue un papá que puso un mal ejemplo. Y se nos hace difícil pensar que Dios puede ser un padre perfecto cuando lo es. Y hoy quiero venir en el nombre de Jesús, que si ese es tu caso, a quebrar a través del Espíritu Santo esa idea, y que Dios ponga una idea correcta acerca de su paternidad en tu mente y en tu corazón. Jesús no vino a establecer una religión, Él vino a establecer una relación con Dios de paternidad, y Él es nuestro papá. Por eso necesitamos ser nosotros mismos cuando hablamos con Él. Y fíjese, una de las primeras palabras que mi hijo Zacarías dijo, como al año, más o menos, año y pico, dijo dada. Es que somos bien pochos y nos encanta hablar en inglés. A mi esposa y a mí le enseñamos inglés, y dijo dada. Y para mí el escuchar eso ha sido una de las cosas más hermosas que he escuchado en toda mi vida. Y después, ya que creció un poquito más, ahora sí ya me dice papá, me dice papi. Y cada vez que yo le hablo por teléfono a mi esposa del trabajo y ella contesta, inmediatamente cuando ella contesta, hola mi amor, ahí está el otro en el fondo, papi, papi, papi. Amo escuchar su voz y que me diga papá, que me diga papi. Si yo, que soy un padre con defectos, amo que mi hijo me diga papá, ¿crees que a Dios no le encante cuando tú le dices papá, papi, papito? Así que ¿por qué no ves para el cielo y dile papá, papito, papi, te amo? Dale un aplauso a tu padre. Punto número 1, conecta relacionalmente con Dios como tu papá. Punto número 2, Mateo 6:9, después de que Jesús dice
Padre nuestro que estás en el cielo, después Él dice, que sea siempre santo tu nombre. Y el punto número 2 es, di conmigo, declara su grandeza. Después de que conectas con Dios como papá, hay que proceder a alabarlo y alabar su grandeza, alabar su santidad. ¿Por qué? Porque antes de pedirle algo a Dios, primero tenemos que declarar su grandeza. Antes de pedirle bendición, nosotros debemos de ser bendición para Dios. ¿A poco cuando, a ver, esposos felices, hay esposos felices aquí? Amén, muy bien. ¿A poco cuando tú vas con la rorra y le vas a pedir permiso para salir con los hermanos? ¿Sí le piden permiso en mi casa? Yo sí le pido permiso a Erika. Bueno, el punto es que yo fui rema. Entonces, cuando yo le doy algo a mi esposa, no llego primero y oye, ¿cómo ves? Y yo llego y, ¿qué onda, nena? ¿Te hiciste algo en el pelo hoy? Te ves hermosa. Te amo, me encantas, me bendices. ¿Puedo ir con mis hermanos? Y funciona porque a las personas nos gusta que antes de que pidan algo, pues que nos halaguen. Nosotros, de nuevo, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Crees que a Dios le gusta primero que lo bendigamos a Él, que bendigamos su grandeza, que exaltemos su majestuosidad, que declaremos las cosas que Él ha hecho con nosotros antes de que le pidamos algo? Pero también déjame te digo algo, Dios no depende de nuestras alabanzas para bendecirnos. No nos equivoquemos, Él no depende de nuestras alabanzas. Él hizo salir el sol el día de hoy sobre justos y sobre injustos, ¿cierto? Así que Él es bueno y Él es digno y Él es justo, pero a Él le gusta escucharlo de parte de sus hijos. Así que bendice el nombre del Señor. Bendice el nombre del Señor. Y como David dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza estará en mis labios en todo tiempo. Así que tenemos que ser también buenos mayordomos de nuestra alma y de nuestro corazón, porque va a haber días en los que no nos dan ganas de alabar a Dios, porque a lo mejor estamos pasando por situaciones muy difíciles, estamos pasando por desempleo, estamos pasando por situaciones de rebeldía de los hijos, problemas en el matrimonio, el coronavirus, lo que sea. Y es difícil a veces para nosotros, especialmente cuando empezamos a caminar en la fe y declarar las grandezas de Dios. Pero ¿sabe qué? Un cristiano maduro bendice el nombre del Señor en todo tiempo, especialmente en las épocas difíciles, porque ahí es cuando sale tu alabanza más genuina para Dios. Así que di conmigo, bendice el nombre del Señor. Y ese es el punto número 2, declara su grandeza. Santificado sea tu nombre. Punto número 3, vamos a leer Mateo 6, versículo 10. Después de que dice, santificado sea tu nombre, Jesús dice, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y el punto número 3 se llama, y di conmigo, somete tu voluntad. Y ahí es donde se congela el cliente casi siempre. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad. Salimos del vientre de nuestra madre queriendo lo que necesitamos. Queremos comida, queremos que nos cuiden, queremos que nos protejan, queremos que nos laven, y salimos queriendo cosas, tenemos una voluntad propia. Y crecemos y estamos igual, queremos cosas. Y a veces creemos que la voluntad de Dios es mi voluntad, cuando no es así. Y la oración no se trata de que Dios haga tu voluntad, sino que tú hagas la voluntad de Dios. De eso se trata la oración. Orar conforme a su voluntad antes de que tú presentes tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Por ejemplo, que todos los hombres conozcan al Señor, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuánto estamos orando por las almas perdidas? ¿Oramos por las almas perdidas todos los días en nuestros tiempos de oración? La voluntad de Dios también es que oremos por nuestras autoridades. Y en un clima político tan polarizado, en el que a veces o nos gusta un candidato, nos gusta el otro y odiamos al otro, y dices, hoy tengo que orar por esta autoridad, pero no quiero, no me sale. Pues tenemos que hacerlo,
porque tenemos que someter nuestra voluntad y tomar la voluntad de Dios. Y si Dios quiere que oremos por las autoridades, vamos a orar por las autoridades. Mire, Jesús en el huerto de Getsemaní, Él estaba sometiendo su voluntad. ¿Usted alguna vez se ha quebrado una uña? ¿Usted alguna vez se ha enterrado una astilla en el dedo chiquito del pie? Ay, cómo duele eso, ¿verdad? Yo me incapacito en el seguro social cuando me pasa eso. De verdad es súper dolorosísimo. Bueno, imagínese Jesús que estaba, y él sabía que estaba a punto de que sus manos y pies fueran atravesadas por clavos enormes, que fuera a estar desgarrado por látigos que tenían en sus puntas objetos filosos que desgarraron su espalda, sus costados, sus piernas, su cara. Y aún sabiendo esto, Jesús dijo: no mi voluntad, sino tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Dios. Así que di conmigo: somete tu voluntad. Ese es el punto número 3 de la oración de Jesús. Entonces ya conectamos con Dios como Padre. Alabamos su grandeza y declaramos su grandeza. También estamos sometiendo nuestra voluntad a su voluntad. Pero después Él continúa en el versículo número 11. Pongamos el versículo número 11, por favor, y leamos. Y dice Jesús: danos hoy el alimento que necesitamos. Y el punto número 4, di conmigo: depende de Dios. No los escuché. ¿Depende de Dios? Para todo. ¿Para qué? Para todo. Tenemos que depender de Dios. Y si bien es cierto, Jesús está orando por provisión, por el pan de todos los días, realmente Jesús se estaba refiriendo al pan que los israelitas recibían diariamente cuando estaban en su camino hacia la tierra prometida. Ellos, cuando estaban en el desierto, Dios les prometió que todos los días iban a recibir una ración de maná. Maná, no el grupo de música, hermanos. Maná era el pan que bajaba del cielo, en una sustancia con la que ellos podían hacer un pan rico, delicioso, que los llenaba de nutrientes. Y la única condición era que esa materia podían juntar lo de un día, solamente lo de un día. Y un día antes del día de descanso recogían lo de 2, para que no tuvieran que recoger en el día de descanso. Pero algunos israelitas eran como unos amigos, como yo, por ejemplo, que dicen: no, pues quién sabe si vaya a haber maná mañana, ¿verdad? Entonces pues a lo mejor agarro mi topper y recojo un poquito más y lo pongo acá y me hago después unas tortillitas ahí. Y luego cuando llegaban y vean todo engusanado el maná, porque no funcionaba así. Dios quería crear dependencia de Él en su pueblo. Así que nosotros, si queremos llegar a la tierra prometida, debemos de depender de Dios en todo. Depender totalmente de Dios. La única forma en la que llegaremos a la tierra prometida es dependiendo de Dios. Y tenemos que depender de su provisión, de su seguridad, de su protección, de todo lo que Él nos da. Pero no solamente eso, también debemos de depender de su presencia y anhelar su presencia. El maná era algo nuevo, algo que no podían guardar. Ellos no podían sostenerse del maná de ayer porque ya estaba echado a perder. Y esto que te voy a decir es para las ovejas de esta casa que han estado más tiempo aquí en la congregación, o tal vez en tu caminar, en el caminar con Cristo. Y alguna vez te has encontrado diciéndote: ay no, la alabanza de antes era verdadera alabanza, ahorita es puro ruido. O de pronto: no, yo nomás recibo cuando está el pastor Paco, porque pues así los otros no. Quiero decirte que si estás viviendo de maná de ayer, tu vida espiritual no va a crecer y te vas a sentir falto de fuerzas, falto de fe. Necesitamos maná todos los días. Necesitamos pedirle a Dios algo nuevo, algo hoy. Dios, quiero algo diferente, quiero algo, lo que tengas para mí el día de hoy, algo nuevo. Y te lo puede mostrar a través de lo que Dios quiera hacerlo. Pero necesitamos depender de Él, de su presencia, de lo que Él tiene para nosotros. Amén. Estamos dependiendo de Dios todos los días. Y después de que Jesús habla y dice: danos el pan de todos los días, en el versículo 12 vemos que después dice: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y el punto número 5, di conmigo: recibe gracia
y da gracia. Tenemos que reconocer tu necesidad de ser alineado a las formas de Dios. Tenemos que ser reeducados por Dios. Y mire, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 9. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y vamos a leerlo juntos a la de 3. 1, 2, 3. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Dios nos ama por quienes somos nosotros, no por cómo nos comportamos. Dios te ama porque eres su hijo, punto. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos? Levanten la mano. Tú amas a tus hijos. Si tu hijo llega con un reporte de la escuela porque se portó mal, ¿lo amas menos? No. Si tu hijo llega con una estrellita en la frente porque le fue muy bien, ¿lo amas más? No. Tú amas a tu hijo porque es tu hijo. Y Dios así nos ama a nosotros. Él nos ama porque simplemente somos hijos. Nos bendice porque nos portamos bien. Y si nosotros obedecemos y hacemos su voluntad, Él nos bendice. Pero tenemos que saber que a pesar de que hemos sido santificados por la sangre del Cordero, seguimos siendo carne y seguimos equivocándonos todos los días. Porque tampoco debemos de caer en el extremo de no, yo soy santo, aleluya, no cometo pecado, porque dice la palabra que nos estamos engañando. Seguimos equivocándonos, pero también sabemos y tenemos certeza de que si nos equivocamos, si pecamos y le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. Así que también en nuestra oración tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que confesar nuestras equivocaciones, pero tampoco se condene. No se trata de que esté en su oración y Señor, el día de hoy a las 3 de la tarde me equivoqué y luego como a las 3:15 otra vez me volví a equivocar. Y luego como a las 3:45 otra vez lo volví a hacer. Y luego a las 5 de la tarde otra vez, Señor, me equivoqué. No se trata de eso. O si lo vas a hacer, también, si vas a confesar tus pecados, confiesa también lo que Dios ha hecho sobre tu vida. Confiesa quién es Él, confiesa su amor, confiesa su perdón, confiesa su eterna misericordia que es nueva todos los días. Así que confesemos nuestras faltas, pero también confesemos lo que Dios dice de nosotros. Pero también necesitamos hacer lo mismo con los demás. Así como Dios nos ha perdonado, nosotros también tenemos que perdonar a los demás. Porque a veces los cristianos tienen tiempos de oración hermosos, pero traen atravesado al hermano que les quedó mal en el negocio, traen atravesado al pariente que no los invitó a la fiesta, que los sacó del grupo de Facebook o de WhatsApp, o que se agarró ahí en Facebook, o no, es que yo pienso esto y tú piensas lo otro, y los traes ahí atravesado. Y Jesús dice: si tú quieres que Dios te perdone como te ha perdonado, tú tienes que perdonar a los demás también. Así que este patrón nos dice que tenemos que perdonar a los demás. Dar gracia duele, pero podemos hacerlo porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Así que di conmigo: recibe gracia y da gracia. Y ya por último, ya se me va a acabar el tiempo, pero fíjese que como Jesús en ese patrón de oración pasó la mayor cantidad de su tiempo explicando que tenemos que relacionarnos con Dios como Padre, que tenemos que exaltar su nombre, que tenemos que someter nuestra voluntad a su voluntad, que tenemos que depender de Él en todo y que tenemos que dar gracia y recibir gracia. Y después presentas tu petición. Di conmigo: presenta tu petición. En Mateo 6:12 Él dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y ahí es donde Jesús está pidiendo algo verdaderamente. Finalmente presenta tu petición. Jesús nos da 5 puntos a considerar, antes de considerar nuestra oración. Y a veces la oración de los cristianos es siempre: bendíceme, cúbreme a mí, provéeme, restáurame, libérame, cuídame.
En el mejor de los casos, cuídanos, protégenos, pero no estamos realmente dejando esa petición para el último, y empezamos con eso, y a veces los tiempos de oración se reducen a pedirle cosas. Imagínese que sus hijos recurrieran a usted nada más para pedirle cosas. ¿Cómo se sentiría? Así que tengamos un correcto orden que Jesús nos dio, pero también recordemos una cosa: no hay petición insignificante para Dios si es importante para ti. Jeremías 32, versículo 17 dice: oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Di conmigo: nada es demasiado difícil para ti. Tenemos un Dios que no hay nada que es demasiado difícil para ti. ¿No te da gusto eso, iglesia, reunión de las 7:30? Dale gracias, dale gloria a Dios, porque no hay nada imposible para Él. A mi hijo le encantan las donas del 7-Eleven, porque a su papá le encantan las donas del 7-Eleven, y se copió. Y a veces mi hijo me dice: papá, quiero una dona de chocolate. Y yo me esfuerzo y voy al 7-Eleven para traer una dona de chocolate, y a veces hay de glass, de vainilla, de no sé qué, y no hay de chocolate. Entonces voy a otro 7-Eleven a traerle una dona de chocolate a mi hijo, porque esa es la que le gusta. Si yo, que soy un papá imperfecto, con equivocaciones, ¿cuánto más Dios no suplirá por tus necesidades y lo que tú necesitas y lo que tú anhelas también? Dios provee para nuestras necesidades básicas, pero a Él ama también darnos gusto en aquellas cosas pequeñas que son importantes para nosotros. Así que no tengas miedo de pedirle a Dios algo que tal vez piensas que es insignificante, porque si es importante para ti, es importante para Él.